Perfecto, bueno. Vamos a activar cámaras inicialmente para verlo mejor. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, muchachos, entonces por favor activemos las cámaras. Preguntas, dudas que tengan antes de iniciar. Obviamente los temas que ya se abordaron. Es básicamente la pared abdominal, el conducto, si hay preguntas de eso. Listo, activemos las cámaras, muchachos. Solamente hola Ana María. Vamos a poner aquí el modo juntos para que se sientan en el salón, vea. Cuando estuvieran en el salón, vea, ahí voy a empezar a mirar quiénes están y quiénes no están en el salón. Bueno, muy bien. Por ahí está Daniel, ¿estás por ahí, Daniel Prieto? Sí, señor. Entonces te quería responder porque creo que sirve a todos tus compañeros la pregunta que muy válida que tú hiciste. Y digamos que tú me estás preguntando si estas estructuras estaban bien identificadas, ¿cierto? Esa era tu pregunta. Sí, señor, yo considero que pues, las respuestas que dice que están bien están mal. Ajá. Revisamos entonces. Este pareciera ser el ventrículo izquierdo. Espérate, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Por el grosor, esto es ventrículo izquierdo y esto es ventrículo derecho. ¿Listo? Por el grosor de la pared. Si tú miras la pared del miocardio. ¿Listo? O sea, esto de tricuspide está bien, lo que está mal es esto, es exactamente lo que tú dices. Este es el ventrículo derecho, ¿sí? Y obviamente este sería el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo me doy cuenta rápidamente? Por el grosor de la pared. Por la forma también, porque este siempre es concéntrico y este es un poquito más dilatado. Pero normalmente mirando la pared del miocardio te das cuenta que este es ventrículo izquierdo y que este es ventrículo. O sea, lo que se equivocaron acá realmente, el error está en la identificación de los dos ventrículos. Sí, porque la válvula tricuspide, pues sí es esta válvula tricuspide. ¿Vale? Ok, doctor. Gracias. Esto, pues para todos de una vez lo muestro porque pues seguramente todos están trabajando sobre eso. Y obviamente eso puede tener errores. O sea, acá solamente veo como 15 estudiantes nomás de los 97. El salón está pequeño. Uy, a esta hora tienen que haber bañado. Bueno, listo. Vamos a ver la otra cámara, a ver si pronto por esa vemos ahí más grandes, ahí vemos más gentecita, aunque no están todos, pero se ve un poco mejor. Listo, muchachos, bueno, es un gusto verlos. Entonces vamos a iniciar con el tema que nos compromete el día de hoy. Si quieren, ahora sí apagamos las camaritas, para que se sientan tranquilos. Y vamos a iniciar entonces con el tema que nos compromete para la clase de hoy, que es el tema de cavidad oral y lengua. Ya por ahí por el chat les mandé la presentación. No sé si la pudieron mirar o se la pueden descargar. Listo, pues alguien que tiene el micrófono abierto, por favor si lo silenciamos. Listo, gracias. Entonces vamos a comenzar. Pero que acá me parece como si estuviera completo aquí. Un segundito, voy a dejar de compartir un momentico. Y ahora voy a compartir pantalla. Y ahora sí queda mejor, listo. Entonces ahora sí, muchachos. Ok, entonces vamos a iniciar con este tema que es lo que compromete con la cavidad oral y una de las estructuras que está presente en esa cavidad que es la lengua. ¿Listo? Esa cavidad oral entonces vamos a dividirla en varias paredes para poderla estudiar. Una primera pared es la pared anterior o la región anterior de esa cavidad oral. Está compuesta principalmente por esta estructura que ustedes observan en la imagen, que son los labios, ¿no? Entonces esos labios tienen pues esta es la visión externa de esos labios, donde ya sabemos que tenemos un labio superior y un labio inferior, y que en ese labio superior podemos identificar esta pequeña depresión, es la que llamamos el filtro o el filtrum, como ustedes lo ven en la imagen, que está marcada por un músculo que es el músculo depresor del septo nasal, que va a hacer o va a deprimir precisamente ese septo nasal. Pero digamos esta pequeña escotadura, pues la llamamos el filtrum o el filtro del labio superior. Después tenemos toda esta porción, una pequeña saliente que se marca, perdona, me pasó acá,
una pequeña saliente que se marca aquí en esta región, que es el que llamamos el tubérculo labial, también presente en el labio superior, y tenemos dos comisuras que están muy presentes a ambos lados de la línea media, que son lo que llamamos o conocemos como la comisura labial, también conocida como el ángulo de la boca. Tenemos dos surcos importantes. Este surco, que obviamente se marca un poco cuando hacemos más la expresión labial, que es el surco nasolabial que está entre la nariz y el labio, y un surco que acá se ve muy marcado, que es el surco mentolabial, que está entre el labio y el mentón. ¿Listo? Entonces serían, digamos, estructuras importantes, teniendo en cuenta que los labios son estructuras de mucosa, pero también son estructuras musculares muy importantes y que tienen una muy buena sensibilidad. Ya vamos a ver más adelante que está por algunas ramas del nervio trigémino. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, ¿se llamaban Sí. comisuras labiales o como más? O el ángulo de la boca. Gracias. Ok, listos. Aquí estamos viendo los músculos. ¿Sí? ¿Cómo era que se llamaba la depresión que estaba en el labio superior? ¿Esta? ¿A cuál te refieres? ¿A esta fosita? Sí, doctor. El filtro. O filtrum, como lo tienen ahí en la diapositiva. También lo pueden llamar así. ¿Listo? Ok. Ahí estamos viendo son los músculos que tienen que ver con la función de estos labios. Tenemos un músculo que se encarga de cerrar el labio y es el músculo orbicular de los labios, que es este musculito que ustedes ven ahí. Se llama orbicular porque, como ustedes ven, le da un círculo a toda la región de los labios. Y tenemos una serie de músculos que hacen su efecto más hacia la apertura de los labios, que son, como lo son ustedes ven acá, el músculo cigomático menor, el músculo cigomático mayor. También tenemos el músculo elevador del labio superior, el músculo elevador del ángulo de la boca, el músculo depresor del ángulo de la boca y este musculito, que aquí el cuadrito no los deja ver bien, voy a bajar un poquito acá, que es el músculo depresor del labio inferior. Todos estos músculos van a hacer acción para abrir el labio. El único, como repito, el único músculo que nos va a cerrar el labio es el músculo orbicular, que es este circular que ustedes ven alrededor del labio. Todos los demás músculos que les acabo de nombrar, cigomático mayor, cigomático menor, elevador del labio superior, elevador del ángulo de la boca, el depresor del ángulo de la boca y el depresor del labio inferior, son músculos que nos ayudan a esa apertura de esos labios. Unos hacia la parte superior, como todos son todos los que ustedes ven en la región superior de los labios, y unos hacia la parte inferior, como ustedes ven todos los que ustedes ven hacia la región inferior, si trazáramos como una línea media por encima y por debajo de la comisura labial. Todos estos músculos van a estar inervados por un nervio que se llama el nervio facial. Todos esos músculos que les acabo de enunciar ahí son inervados por ese nervio que se llama el nervio facial, que es el séptimo par craneano. ¿Listo? Igual se los van a ver más adelante en Morphos, sino que se los voy nombrando, pues porque es importante que los tengan presentes. Esta es una visión interior ya de los labios. ¿Listo? Tenemos también nuevamente el labio superior, el labio inferior. Y lo que ustedes ven ahí, esas pequeñas bolitas que ustedes alcanzan a notar ahí en la imagen, son unas pequeñas glándulas salivares accesorias que se están presentes en esas regiones de los labios, que producen una saliva muy escasa, pero que alcanzan a producir algo de saliva. Y este músculo que lo vamos a ver ahorita en la pared lateral, que es el músculo bucinador. Ahí lo están viendo a ese músculo bucinador y obviamente estamos viendo digamos, por la parte posterior todos esos músculos que les acabo de nombrar que, como les decía, tienen acción sobre los labios. La irrigación entonces de esta estructura, que son los labios, va a estar básicamente dada por dos ramas de esta arteria. Esta arteria, de una vez los voy, digamos, poniendo en contexto. Aquí viene la arteria carótida común. Esa arteria carótida común, como ustedes ven en la imagen, se va a dividir en una arteria carótida interna y una arteria carótida externa. La arteria carótida externa usted la distingue porque es la arteria que da ramas en el cuello y en la cara. Y de esa arteria carótida externa sale esta arteria que se llama la arteria facial. Esa arteria facial, como ustedes ven, hace un recorrido un poco tortuoso, se dirige hacia la cara y una vez está en la cara nos da dos arterias muy importantes, una arteria labial inferior y una arteria labial superior, que son las encargadas de irrigar esta estructura y, como les digo, son los labios superiores e inferiores. Entonces la irrigación viene básicamente dada por la arteria labial superior y la arteria labial inferior, ambas ramas de la arteria facial. ¿Listo?
Y esa arteria facial, como les decía, es rama de la arteria carótida externa. El drenaje venoso se hace de manera igual, pero obviamente en sentido inverso. ¿A qué me refiero con el sentido inverso? Pues la vena labial superior, que es esta, y la vena labial inferior, que es esta, van a drenar en la vena facial. Recuerden que el sentido de las venas es al contrario, es decir, la sangre va de los tejidos hacia el corazón, por eso hablo de un drenaje. Entonces la vena labial superior drena esta vena facial, esta también drena aquí abajito a la vena facial, y esa vena facial, como ustedes la ven, va a drenar a esta vena que se llama la vena yugular interna. Recordemos que en el Profe, cuello... ¿usted está compartiendo pantalla? Sí, señor. A mí se me acaba de ir, profe. Yo sí la veo, doctor. Pero sí hay que... Yo también la veo. Listo, de pronto es por tu conexión, entonces de pronto revisa la conexión, a ver. Igual por eso también está la grabación, para que después si algo la podamos revisar, ¿vale? Doctor, Entonces, creo que va sí. muy rápido. Bueno, muchachos, pero por eso están las grabaciones, ¿listo? Igual si algo necesitan que lo repita, con mucho gusto lo repito, ¿vale? Entonces, tenemos una vena, como les decía, una vena labial superior, una vena labial inferior, que drenan a esta vena que se llama la vena facial. Y esa vena facial, como ustedes ven aquí en la imagen, va a drenar a esta vena que se llama la vena yugular, específicamente la vena yugular interna. Esa vena yugular interna, si ustedes se acuerdan, cuando vimos el mediastino, se va a unir con la vena subclavia para formar los troncos venosos brachiocefálicos, y esos troncos venosos brachiocefálicos van a drenar hacia la vena cava superior. ¿Listo? Entonces, como les digo, cuando ustedes hablan del drenaje venoso, pues obviamente nos referimos en un sentido inverso, o lo hacemos en un sentido inverso a lo que hacemos en la parte arterial. Las arterias van del corazón hacia los tejidos y las venas van de los tejidos hacia el corazón. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Bueno, la inervación de esta región de la cara, que creo que esa imagen acá no la tenemos, pues la inervación de esta región de la cara va a estar dada por una rama del nervio trigémino. Recordemos que el nervio trigémino es el quinto par. La tercera rama, que se llama el nervio mandibular, va a ser el encargado de la inervación sensitiva de esta región de los labios, que también es muy importante porque ustedes recuerden que los labios son una de las partes del cuerpo que tiene una sensibilidad bastante importante. En esta imagen lo que estamos viendo es como si ya hubiéramos abierto los labios, es decir, acá estaría rechazado hacia la parte superior el labio superior. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, señor, dale. Es que usted nos habló de primero el nervio facial y después del nervio trigémino. ¿Cuál es la diferencia entre la inervación de estos dos nervios? Que el nervio facial va a inervarte los músculos que están presentes ahí, ¿sí? Ok. Es decir, es motor. Y el nervio trigémino es sensitivo. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Recuerda que siempre hay una es la inervación motora, es decir, el que hace la función de mover esos músculos que hablamos en ese momento, y la otra es la función sensitiva, es decir, la percepción de dolor, temperatura, tacto, ¿vale? Entonces, acá hemos rechazado, como les digo, hemos abierto este espacio y encontramos un frenillo labial superior, que es esta estructura que ustedes ven aquí, que mantiene el labio pegado a lo que son las encías, y un frenillo aquí pues está como si fueran dos frenillos, generalmente puede ser uno o pueden ser dos, como ustedes ven en esta imagen, unos frenillos labiales inferiores que mantienen pegado al labio inferior a lo que son también las mejillas. Ustedes ven, esa es la coloración normal que deben tener esas encías. En una parte, digamos, una coloración rojiza y un poquito blanca hacia donde llegan los dientes, pues mostrando digamos, una salud normal de esas encías. Ese espacio que está entre lo que es la mucosa, digamos, del labio y lo que es el diente, que lo ven como blanquito ahí, es lo que llamamos la gingiva. Entonces, cuando usted tenga una gingivitis, lo que le está diciendo es que tiene inflamación de las encías y esa inflamación se ve o se hace evidente en ese espacio que le estoy mostrando. Igualmente ese espacio entonces, o este espacio que estamos observando, que está entre los labios y los dientes, ¿listo? Es lo que llamamos el vestíbulo de la cavidad oral. Recuerden que el vestíbulo, ¿qué significa? ¿Qué es el vestíbulo de cualquier cosa? La entrada. La entrada, exactamente. Entonces la entrada o el vestíbulo de la cavidad oral está entre los labios y los dientes. Ese es el vestíbulo de la cavidad oral. ¿Vale? ¿Vamos claros hasta ahí?
¿Algo que quieran que repita? Doctor, una pregunta. Dale. Entonces, no entendí la parte entre gingiva y vestíbulo. O sea, ¿cuál es la diferencia? El vestíbulo es todo el espacio, mira. El vestíbulo es este espacio. ¿Listo? Que está entre los labios, ¿cierto? Que estarían aquí adelante. Recuerda que los labios están rechazados acá. Todo este espacio es el vestíbulo. ¿Listo? La gingiva solamente es este espacio. O este, no sé si lo alcanza a ver, ese blanco aquí en la imagen. ¿Sí lo alcanza a notar? Sí, señor. Entre la mucosa oral y la inserción del diente. Mira, aquí te lo están señalando específicamente. Esa es la gingiva. Dale, doctor, gracias. Ok. Muy bien. Ahora vamos hacia la pared lateral de la cavidad oral. En esa pared lateral de la cavidad oral van a estar lo que conocemos coloquialmente o universalmente como las mejillas. ¿Listo? Aquí si viéramos en el esquema, pues sería esta región que estamos ubicando en este momento. ¿Listo? Algunos de los músculos que habíamos enunciado, se los voy a señalar también al otro lado. Algunos de los músculos que habíamos enunciado en la diapositiva anterior, cuando estamos hablando de los labios, pues tienen que ver un poco con esa región. ¿Cuáles músculos? Estos dos músculos que ustedes ven acá, el músculo cigomático mayor y el músculo cigomático menor. Y también aparece este músculo, que es un músculo de la masticación, es un músculo de los principales de la masticación, que se llama el músculo macetero. Pero más que hacer parte, digamos, de esa región de la mejilla, el músculo que realmente hace parte o pertenece a esa región literalmente es este musculito. Voy a cambiar un poco el color porque como son músculos, pronto rojo con rojo no los deja ver muy bien. Voy a poner el azulito. Este musculito que estoy señalando en este momento, que está profundo, si lo alcanzan a ver un poco acá, todo este musculito, ese músculo se llama el músculo bucinador. ¿Sí? Se escribe igual como lo tienen acá, sino que en lugar de la T le colocan una D. ¿Listo? Pero se escribe así, bucinador. ¿Listo? Ese músculo también es un músculo inervado por el nervio facial, es un músculo de la expresión facial. ¿Y alguien tiene alguna idea de por qué le habrán puesto el músculo bucinador? Tal vez porque tiene relación con algo del sonido, la voz, no sé. Exacto, porque produce o ayuda al proceso de silbar. ¿Listo? Y pues el silbar produce un sonido, que es como un pito. De ahí que este músculo le hayan puesto el músculo bucinador. Al igual que los demás músculos que les había nombrado ahorita, también está inervado por el nervio facial. Y va a formar específicamente toda la región lateral de esas mejillas. Ahorita lo vamos a ver mejor en otra imagen. Y es muy importante ese músculo por varias razones. Una de las razones es esta, miren. No sé si alcancen a notar aquí. Aquí está esta glándula. La vamos a ver ahorita más adelante. Que es una de las glándulas salivares, de hecho la más grande, que se llama la glándula parótida. Y el conducto que drena esa glándula, que es este conducto, va a perforar de manera literal a ese músculo bucinador. Ese conducto se llama el conducto parotidio. También lo pueden encontrar en los libros como el conducto de Stenón. Ese es el epónimo del conducto. Es el encargado de llevar la saliva que produce esta glándula, que es la parótida, hacia la cavidad oral. Para llegar a la cavidad oral, tiene que perforar este músculo, tiene que perforar al bucinador y de esa manera llegar o desembocar en esa región de la cavidad oral. Ahorita vamos a ver una imagen donde se ve muy bien ese drenaje. Al ladito de esos espacios, es decir, entre el macetero y el bucinador y el conducto, vamos a encontrar esta pequeña grasa, que es la grasa adiposa, que es lo que conocen como la grasa adiposa de Bichat. ¿Listo? Esa grasa adiposa es una grasita que está ahí ubicada en esa región y que muchas veces con fines estéticos hacen un procedimiento que se llama una bichectomía, que es simplemente quitar esa grasita que está presente en esa región. Entonces, esa grasita, no sé si la alcanzan a notar, voy a acercarles de pronto un poco la diapositiva para que la puedan ver un poco mejor. Entonces, es esta grasita a la que me estoy refiriendo en este momento. Entonces, miren cómo está entre el músculo macetero. Este músculo macetero es un músculo de la masticación y entre este músculo que es el músculo bucinador, que es un músculo bien profundo que está presente en toda la región lateral de lo que serían las mejillas. ¿Listo? Sí, señor. Aquí que estamos viendo, ¿cómo es esta vista, muchachos? ¿Cómo se imaginan que es esa vista? Infrasuperior, doctor. Ok, o sea que esto que están viendo aquí, para orientarnos, estos son los dientes superiores, ¿cierto? Estos son los dientes aquí inferiores.
Aquí está lo que sería de la cavidad como tal. Este es el vestíbulo, o sea, este espacio. Pero lo que estamos tratando de observar es este orificio. ¿Listo? Este orificio está a nivel de... Este sería el segundo molar. Ahorita vamos a hablar un poco más de los dientes. Este orificio es el orificio por donde drena ese conducto que habíamos visto por fuera que se llama el conducto parotidio. O sea que es un conducto que usted puede observar a través de la cavidad oral y se ve así como blanquito. Y si usted observa y digamos, pues observa muy bien, puede haber algo de drenaje de saliva a través de ese conducto. Recuerden que ya hemos visto dos tipos de glándulas, unas menores que estaban ahí en la parte posterior del labio, pero este es un conducto de una glándula, de la glándula de hecho más grande del cuerpo que se llama la glándula parótida y drena, como les digo, a nivel del segundo molar superior en esa región de la parte lateral de la cavidad oral. ¿Listo? Ahí, por ese espacio, pues estaría obviamente produciéndose saliva. Nuevamente, para explicarles lo del vestíbulo, pues es el espacio que está entre los dientes y el labio. O sea, todo esto sería el vestíbulo. Y aquí nuevamente acá se ve la parte de la gengiva, que se alcanza a evidenciar en este esquema. ¿Listo? O sea, ¿qué estábamos viendo ahorita? Estábamos viendo este espacio, que aquí se los delimito mucho mejor, ¿cierto? Es lo que llamamos el vestíbulo. Aquí vemos al músculo bucinador como forma parte del límite lateral de esa pared lateral. Puede sonar un poco redundante, pero es así. El músculo bucinador forma parte de ese límite lateral de esta pared lateral de la cavidad oral. O sea, estamos hablando de esta cavidad y estamos hablando de esta pared, que es la pared lateral. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, doctor. Sí, señor. Si hay alguna pregunta, en cualquier momento Sí, me interrumpe. Dale. Hasta ahora hemos visto las glándulas salivales mayores. ¿Y cuál otra? Solamente hemos visto una de las glándulas salivales mayores que se llama la La glándula parótida. Pero hay otras que ya las vamos a ver más adelante. Doctor, o sea que toda la pared lateral sería como los dientes, o ¿cuál sería la pared lateral a la que se hace No, la referencia? pared lateral es esta, mira. Toda esta es la pared lateral. ¿Listo? Que son las mejillas. ¿Listo? Esas Ok. mejillas tienen mucosa, que es la que estás viendo ahí, y tienen el músculo, pero para poder ver el músculo pues tienes que retirar la mucosa. Este músculo es el músculo bucinador. ¿Sí? Ok. Y también como parte de los accidentes que vas a encontrar en esa pared lateral, pues es el orificio de drenaje de la glándula parótida, que está precisamente en esa pared lateral. ¿No? Gracias. Los dientes claramente podrían hacer parte de la pared, pero digamos que me estoy refiriendo específicamente a esta región. Esto ya ahorita vamos a hablar específicamente de la dentadura y digamos de las partes específicas de ella como tal. ¿Vale? Listos. ¿Qué va a pasar con la irrigación de esta porción específica digamos, de la cavidad oral? Es decir, de la pared lateral de esa cavidad oral. Va a estar dada nuevamente por ramas de la arteria carótida externa y específicamente dos ramas que son bien importantes. Una, esta ramita que ustedes ven acá que se llama la arteria facial transversa. Voy a tratar de mostrárselas aquí solita en el esquema. Esta es la arteria facial transversa. Como ustedes ven es rama de esta arterita. ¿Listo? Ya les voy a hablar un poquito de esa distribución. Y la otra rama que alcanza a tener digamos, una intervención en esa región de lo que es la parte del paladar, es esta arteria pequeña que vemos acá, que es la arteria palatina descendente, que alcanza a tener una región de irrigación en esa región de las mejillas o lateral de la cara, pero principalmente esta arteria facial transversa. Ahora, ¿de dónde viene esa arteria facial? Nuevamente vamos al esquema. Esta acá, aquí abajito estaríamos viendo la carótida común, ¿listo? Aquí ya se dividió. Esta que no está dando ramas hacia atrás es la carótida interna, ¿listo? Voy a cambiar de color. Esta que se va hacia adelante y que nos da ramas es la carótida externa. Ustedes la ven, ella sube, da diferentes ramas. Ya vimos una de las ramas que ya hemos dicho que es la arteria facial, ¿cierto? Pero ella termina y se termina dividiendo en dos ramas terminales. ¿Listo? Una que se mete
profunda en una fosa que van a ver en Morfo 2 y una que sube hacia la región de la parte temporal. Esta que se va profunda se llama la arteria maxilar. Y esta que sube, ¿cierto? Se llama la arteria temporal superficial. Esas son las ramas terminales de la arteria carótida externa, temporal superficial. ¿De dónde saldría entonces esa arteria facial transversa? ¿De cuál de esas dos ramas? De la maxilar. De la arteria maxilar, exactamente. Y la arteria palatina descendente. También de la maxilar. Perdón. Ahí hay uno. Entonces miren, ojo, miren. La arteria maxilar es esta, muchachos. Voy a acercarme un poco para que la vean mejor. Nuevamente voy a hacer el acercamiento, que a veces así lejito no la ven. Entonces miren, esta que estoy viendo aquí es la arteria maxilar, miren. De ahí sale esta que es la arteria palatina descendente y sale esta también que va a estar sobre el bucinador que se llama la arteria bucal. ¿Listo? Esta arteria que viene aquí es la arteria temporal superficial. ¿Listo? Esta arterita que está saliendo acá que se llama la arteria facial transversa, entonces salió ¿de dónde? De la temporal superficial. De la arteria temporal superficial. Entonces tenemos básicamente esta que es la temporal superficial, rama perdón, la facial transversa, que es rama de la temporal superficial, y la arteria palatina descendente y la arteria bucal, que son ramas de la arteria maxilar. Ambas ramas, tanto la maxilar como la temporal superficial, ¿de qué arteria? Externa. De la carótida externa. Voy a explicarlo nuevamente, porque eso es importante. Vamos a hacer aquí un esquemita rapidito para que les quede un poquito más claro. A ver, por aquí. Entonces, nuevamente, recordamos que las carótidas, ¿de dónde salen, muchachos? A ver, ¿quién me recuerda eso? ¿Dónde salen las arterias carótidas? Del callado. ¿Las dos salen del callado? Y el De tronco las arterial. comunes. Entonces, la derecha sale del tronco arterial brachiocefálico. Y la izquierda sí sale directamente del callado de la aorta, ¿cierto? Ahora, ya sabemos que esa arteria que es la carótida, ¿cierto? Vamos a dejarla aquí como delgadito. Esa arteria que es la carótida va subiendo por el cuello. A nivel del cartílago tiroides se nos divide en una carótida interna y en una carótida externa. ¿Listo? Entonces aquí, esta sería la interna, que realmente es posterior, y esta sería la carótida externa. La carótida externa es la que nos da ramitas en el cuello y en la cara. Una primera ramita que vimos de esa carótida externa ahorita, vimos se llama la arteria facial, es una rama colateral, quiere decir que todavía, si continúa la arteria acá, se sigue llamando carótida externa. Ella sube, y a nivel del cóndilo, es decir, de la articulación temporomandibular, se me divide en una arteria maxilar y en una arteria temporal superficial. Entonces aquí les pinto la arteria temporal superficial y aquí les pinto la arteria maxilar. De esta arteria temporal superficial sale esta arteria, que es la que estamos viendo ahorita, que se llama la arteria facial transversa. Y de esta arteria maxilar salen dos arterias que nos interesan por ahora, que se llama la arteria palatina descendente y la arteria bucal, que se pega al músculo bucinador y que van a dar la irrigación de esa estructura. ¿Qué va a pasar con el drenaje venoso? El drenaje venoso es lo mismo, pero lo tenemos que hacer en sentido inverso, es decir, la misma arteria facial transversa va a llegar a una vena que se llama la vena temporal superficial, ¿cierto? De estas mismas venitas que se llaman palatina descendente y bucal, van a llegar a desembocar a la vena maxilar y esas se van a unir para formar una venita que ya no se llama carótida externa porque las venas no se llaman carótida, sino esta vena se llama la vena retromandibular. ¿Por qué la habrán puesto así? ¿Qué creen? ¿Por qué le habrán puesto así? Retromandibular. ¿Por qué le habrán puesto ese nombre? Porque está detrás de la mandíbula. Exactamente. Va metidas detrás de la mandíbula y esta venita va a bajar y va a llegar a desembocar más abajito de manera directa o de manera indirecta en la vena ¿qué?
yugular, probablemente interna. Y recordemos que esta vena yugular interna, cuando desciende, se va a unir a la vena subclavia para formar lo que son los troncos venosos brachiocefálicos. Que recordemos que troncos venosos sí tenemos a ambos lados y que los dos se unen para formar a lo que es la vena cava superior. Entonces note cómo el sentido de la sangre arterial va en este sentido y el sentido de la sangre venosa pues va en sentido inverso. ¿Eso es claro? ¿O no claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Si lo vemos nuevamente aquí en el esquema, si vamos a la parte venosa, ¿cierto? Y lo vemos rápidamente, vamos a mirarlo aquí con el láser rápidamente para no ponerles más letricas. Pues aquí vemos a esa vena retromandibular que les decía, vemos a esa vena que se forma, un tronco que va a llegar a la vena yugular interna, y como esa vena yugular interna pues va a ascender y va a llegar a unirse con la vena subclavia. ¿Listo? Entonces el drenaje venoso es igual, pero digamos en la parte de la cara y el cuello, tienen que tener en cuenta que las venas se llaman diferente a la arteria, es decir, la arteria se llama carótida y la vena se llama yugular. Sobra decirles que no existe una vena carótida y que no existe una arteria yugular. ¿Vale? La inervación de la mejilla, o de esa región de la mejilla, nuevamente va a estar dada por ramas del nervio trigémino, específicamente el nervio mandibular del nervio trigémino, que ya sabemos que ¿qué par es? Quinto. Que es el quinto par. ¿Listo? Entonces, toda la parte sensitiva, como ustedes están viendo en la región de la cara, generalmente va a estar dada por ramas del quinto par. ¿Listo? Recordemos que el músculo bucinador, al ser un músculo de la expresión, no es un músculo de la masticación, es un músculo de la expresión facial, también va a estar inervado por el nervio facial. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos vamos hacia la pared superior, que es lo que conocemos con el nombre del paladar duro. Es la parte dura que usted se toca con su lengua si usted eleva su lengua hacia la parte superior de la cavidad oral. ¿Listo? Es decir, me voy a referir a todo este espacio que estoy tratando de delimitar un poco en este momento, que es lo que conocemos como el paladar duro. ¿Listo? Ya vamos a mirar inicialmente cómo está formado desde el punto de vista óseo ese paladar duro. Ese paladar duro está formado por dos porciones de dos huesos. Una porción de este hueso que se llama el hueso maxilar y una porción de este hueso que se llama el hueso palatino. ¿Cómo se llaman esas porciones? Como son unas salientes del hueso, se llaman apófisis. Cualquier saliente en cualquier hueso se llama una apófisis. Esa apófisis en el maxilar se llama la apófisis palatina del hueso maxilar. Y en el palatino, quedaría un poco redundante yo decirle apófisis palatina del palatino, entonces le colocaron la apófisis horizontal del hueso palatino. Entonces ustedes notan que hay unas suturas que están uniendo a los dos maxilares entre sí y a los huesos palatinos con el hueso maxilar. Y también una sutura que une a los dos huesos palatinos entre sí. ¿Qué forma suena redundante, pero sí puede decirse así? ¿Qué forma se forma cuando se unen todas esas suturas? ¿Qué forma tiene? Si yo uno todas las suturas, ¿cierto? ¿Qué se forma ahí? Miren. ¿Qué se forma? ¿Como una qué? Una cruz al revés. Como una cruz, exactamente. Por eso la sutura la llaman la sutura cruciforme. ¿Listo? Bueno, es al revés porque lo estamos viendo de posterior a anterior, ¿no? Esto es posterior y esto es anterior. Si lo estuvieras viendo de anterior a posterior, pues probablemente estaría al derecho. ¿Listo? Tengan en cuenta que esto es una vista inferior del hueso maxilar inferior. O sea, estamos viendo el paladar duro. Hay unos orificios que se marcan en este paladar duro. ¿Cuáles son esos orificios? Este orificio que se llama el agujero incisivo. Y estos dos agujeros, aquí no nos marcan tanto el chiquito, aquí nos marcan el grande. Aquí debería haber uno más pequeñito, que son los agujeros palatinos mayores y menores. Obviamente el más grande se llama el agujero palatino mayor. Y este, que es más pequeñito, se llama el agujero palatino menor. ¿Listo? Por el agujero incisivo van a pasar unos vasos que se llaman los vasos nasopalatinos. Porque no solamente van al paladar, sino también van
a la cavidad nasal. Si ustedes recuerdan en cavidad nasal, seguramente ya los habían hablado de esos vasos. Y por estos agujeros palatinos mayores y menores van a pasar las arterias, venas y nervios del mismo nombre, es decir, palatinos mayores por el palatino mayor y palatinos menores por el palatino menor. ¿Listo? ¿Recuerdan cómo se llama este accidente? Porque esto ya lo vieron en cavidad nasal cuando vieron el piso de la cavidad nasal. ¿Eso es espina nasal posterior? La espina nasal posterior, exactamente. Y obviamente todas las salientes alveolares, pues obviamente para cada uno de los dientes que están presentes en esa región. Ya que está viéndose aquí, en esta región, si bien ustedes no son odontólogos, pero recuerden que cuando ustedes terminan el proceso de formación médica, tienen que hacer algo que se llama el año rural, ¿cierto? Y en ese año rural, usted es el encargado o es la persona es el encargado de hacer el reconocimiento médico legal de las personas, y en ese reconocimiento médico legal muchas veces le va a tocar hacer algo que se llama la carta dental. No sé si Ana María es la única interna o hay otros internos acá en este momento. Creo que solo estoy yo. Ana María, cuando te enseñaron medicina legal, ¿qué importancia te dijeron de la carta dental? ¿Es importante para nosotros o no? Sí, porque la carta dental, digamos que nos explicaban que los dientes era, digamos, un elemento materia de prueba, como por así decirlo, y que era muy difícil deshacerse, digamos, de la dentadura. En algún caso que, por ejemplo, no sé, sea un asesinato o algo así. Entonces, lo que hacía uno en la carta dental era mirar, digamos, de qué manera estaban los dientes, es decir, si tenían algún tipo de caries, si tenían, por ejemplo, esos pacientes que se ponen, no sé, oro en algunos dientes, algún tipo de piedras por ahí en los dientes también, si faltaban algunos, la distribución de los mismos, si le habían realizado alguna vez algún procedimiento, y asimismo pues uno podía identificar si era un niño, un hombre, una mujer, y mirar mucho mejor, por ejemplo, si estaba desaparecido, poder ubicar y digamos, dar con la persona que era y poderlo identificar un poco más fácil. Exactamente. Entonces, digamos que esa descripción que nos dice Ana María tiene una nomenclatura que es importante que ustedes reconozcan. Como ya dice, usted debe describir las alteraciones que tiene cada uno de esos dientes. Ya ahorita vamos a ver cómo se enumeran. Pero si ustedes observan en el esquema, hay una serie de flechas que les indican unas direcciones sobre esos dientes. Ustedes se dan cuenta que si lo que usted está viendo está hacia la parte externa, usted lo describe como vestibular. Si está hacia la parte interna, en estos dientes, porque vamos a ver que en los dientes inferiores es diferente, aquí lo describe como palatino. Si se va hacia la parte de adelante, lo describe como mesial, y si lo escribe hacia la parte posterior, lo describe como distal. Entonces, esos puntos de referencia es importante que los tengan en cuenta. No se los voy a preguntar ahorita en el examen, pero como les digo, sí van a ser importantes cuando ustedes hagan ese procedimiento que se llama una carta dental. Claramente, si usted está con un odontólogo en el rural, pues obviamente es más competencia del odontólogo, pero muchas veces en algunos rurales o el odontólogo no está o lo que sea, y usted tiene esa responsabilidad de hacer esa carta dental. Y además tiene la responsabilidad de revisar la carta dental que ha hecho el odontólogo y certificar, porque usted va a certificar digamos, esa autopsia o ese reconocimiento que usted haga. Entonces, si usted se equivoca, pues no le van a decir, ay, pobrecito, que no sabía, porque usted tiene que saber esas condiciones. ¿Es claro, muchachos? Sí, doctor. Bueno, eso es más bien un chisme médico legal que les estoy dando en este momento. ¿Qué hemos hecho sobre la imagen que teníamos anteriormente? ¿Qué notan? ¿Qué hicimos sobre lo que teníamos ahorita? Que antes no teníamos mucosa. Entonces hemos colocado exactamente la mucosa de ese paladar duro, que se marca, o sea, no se marca un agujero, sino donde está el agujero se marca una papila, una saliente, que es esa misma papila incisiva. Se marcan una serie de trabéculas incisivas, unas trabéculas transversas, que marcan unas rugosidades, y se marcan una que no se ve muy bien, pero muchas veces se marcan también unas rugosidades hacia esta región del palatino, que también son presentes de unas glándulas palatinas menores que están presentes en esa región. Aquí no, pues no se marcan tanto como tal en esta imagen. Y obviamente se alcanza a marcar algo de la sutura, y acá no se vayan a perder porque aquí ya estamos oliendo lo que es el paladar duro, pero eso lo vamos a mirar en un momentico más adelante. Pero digamos que esa sería como tal la mucosa de ese paladar.
¿Cómo está organizada? Bueno, aquí vemos mejor esas glándulas palatinas, que son glándulas palatinas accesorias. Nuevamente son glándulas salivares, o sea, que producen saliva, pero son glándulas salivares accesorias, no son glándulas salivares principales. Pueden producir algo de saliva, pero pues no son, digamos, las más principales. Aquí entonces ustedes ven que en la disección se ha retirado parcialmente esa mucosa para poder ver algo de los músculos y de las estructuras vasculares que van a estar presentes en esa región. Como ustedes ven a través de los orificios, pues se llaman exactamente del mismo nombre. Entonces miren, arteria palatina mayor y acá les pusieron el nervio palatino mayor también. Y por el agujero chiquito pues van a pasar los vasos y nervios palatinos menores. ¿Listo? Ahora, miren la distribución, ahora sí viendo solamente cómo pasa esta estructura. Entonces, ¿quiénes van a ser los encargados de irrigar a el paladar duro? Si usted observa la imagen se puede dar cuenta quiénes son. El nervio nasopalatino. Ok, pero acuérdate que dije irrigar. La arteria palatina mayor. Ajá, y La menor. ¿estabas bien? Simplemente cambia el nombre, ¿no? Entonces, la arteria palatina mayor y la arteria Palatina. nasopalatina. Recuerda que aquí la arteria y el nervio se llaman igual. La arteria nasopalatina, ¿cuál es? Esta que está entrando acá. Y la arteria palatina mayor es esta arteria que ustedes están viendo que está llegando allá. Entre ellas dos como que se van a unir, se van a anastomosar para dar toda la irrigación de ese. Mira que la arteria palatina mayor, alguna de sus compañeros lo dijo, pero es muy poquito lo que la arteria palatina menor te alcanza a irrigar de esa región. Sí sale acá, sí, claramente, pero no te alcanza a irrigar, exceptuando esta parte posterior aquí cerca a la última, al último diente, pero realmente no es la mayor irrigación viene por la arteria palatina mayor y por la arteria nasopalatina. ¿De dónde vendrán esas arterias palatinas mayor y nasopalatina, muchachos? Vienen nuevamente de una rama de la carótida externa que se llama, ya la hemos visto, se llama la arteria maxilar. Esta arteria la van a profundizar en Morfo 2. Esta arteria tiene 14 ramas. Por eso la mayoría de las regiones que vamos a observar acá van a estar inervadas o irrigadas por esa arteria que se llama la arteria maxilar. Obviamente las venas serán lo mismo, ¿cierto? Y van a drenar en la vena maxilar y entonces si pintar aquí las venas, entonces aquí sería la vena maxilar que va a ser igual que la arteria, entonces vena maxilar. Pero a diferencia que no va a llegar a la vena carótida externa, ¿cómo se llama la vena donde drena esa vena maxilar? ¿Ya la hemos visto? La vena retromandibular. En la vena retromandibular, exactamente. Muy bien. ¿Y ese nervio, de quién será rama esos nervios nasopalatinos y palatinos mayores? Si nos están dando nuevamente sensibilidad. El trigémino. Ramas específicamente del nervio trigémino. Muy bien. ¿Sí ven cómo no es tan complicado el tema? ¿Vamos hasta ahí claros, muchachos? Sí, doctor. Si hay alguna pregunta, en cualquier momento me interrumpen. Ahora, es importante algo en relación a esos nervios. Como ustedes ven, pues se llaman igual que la arteria, pero esto que están viendo ustedes en este momento es el territorio específico de cada uno de esos nervios. Entonces miren el territorio del nervio nasopalatino. Mírenlo como es solamente la región que usted ve de color rojito. Mientras que del nervio palatino mayor, ¿sí?, es el que usted está viendo de color azul. Entonces miren que obviamente es mucho más grande el territorio del nervio palatino mayor que el territorio del nervio nasopalatino. Eso es muy importante para los odontólogos cuando quieren hacer la anestesia, obviamente, de los dientes de la parte superior. Inclusive, si ustedes ven acá, hay unos espacios pequeños. Aquí este viene de estos nervios que se llaman los nervios alveolares posteriores, que son ramas también de ese nervio trigémino, y estos nervios palatinos menores que alcanzan a tener, pero esto ya sería, como les decía, pues prácticamente paladar blando. Estamos hablando únicamente de lo que es el paladar duro. Entonces, esa sería como la distribución sensitiva de esos nervios que acabamos de enunciar. ¿Listo? Entonces, claramente, el más importante, el nervio palatino mayor. ¿Listo? Muy bien. Vamos hacia la pared posterior, lo que conocemos como el paladar blando. ¿Cuál es la función de ese paladar blando? ¿Qué hace?
¿Para qué creen que sirve ese paladar blando? Imagínense para qué estará allá ese paladar blando. ¿Todos tienen claro dónde está el paladar blando? Para la cavidad bucal de las fosas nasales. Ok. ¿Cómo hace eso? Aquí estoy tratando de delimitarles un poco hasta dónde sería el paladar blando, más o menos hasta aquí. Entonces, ¿qué hace ese paladar? ¿Cuál es la función? Miren que está compuesto por una gran cantidad de músculos, o sea que tiene un movimiento. ¿Cuál es la idea de ese movimiento? Que tienen esos músculos que están presentes ahí. El bolo alimenticio. Favorecer La deglución. Ok, ayudan a la deglución, pero más que ayudarte a la deglución, que voy a hacer como si esto fuera el paladar duro, y aquí fuera el paladar blando visto en una vista sagital, ¿listo? O sea que aquí estaríamos más o menos viendo acá, así, ¿cierto? Esta sería la cavidad oral, esta sería la cavidad nasal, ¿listo? Lo que va a hacer el paladar blando realmente, obviamente por aquí vendría el bolo alimenticio, ¿cierto? Es elevarse, es decir, va a subirse hacia la cavidad nasal, o sea que podríamos hacer otro esquemita y ponerlo aquí como de manera paralela para evitar que el alimento vaya hacia la cavidad nasal, ¿listo? Esa es la función de la mayoría de esos músculos que ahorita vamos a revisar. Esos músculos tienen la función de elevarse o de elevar el paladar realmente para evitar que el alimento se vaya hacia la cavidad nasal y que obviamente siga su camino hacia la faringe o orofaringe y posteriormente hacia el esófago. ¿Listo? Cuando usted está haciendo alguna otra actividad mientras está comiendo, ¿cierto? Y le da la genialidad de reírse o de hablar, ¿qué pasa? la comida se eleva por la cavidad. Claro, entonces puede pasar que digamos, ese mecanismo falla y parte de la comida pasa hacia la cavidad nasal y pues ustedes saben que no es muy agradable, pero que puede llegar a pasar y que obviamente es algo molesto ese momento. ¿Listo? Entonces, estos musculitos, que ya ahorita los vamos a ir revisando, pues son músculos que se van a encargar en la mayoría de los casos de dos cosas. Uno, de elevar el paladar y algunos de esos músculos también de abrir algo que ustedes ya conocen, que se llama la trompa faringotimpánica. ¿Cuál es el otro nombre de la trompa faringotimpánica? Eustaquio. La trompa de Eustaquio, que va, ustedes recuerdan, desde el oído medio hasta dónde. ¿Hasta dónde va la trompa auditiva de Eustaquio, muchachos? ¿Ya lo vieron? Hasta la rinofaringe. Hasta la nasofaringe o la rinofaringe, exactamente. Listo, muchachos. Entonces, ahorita nos volvemos sobre este cuadrito, porque quiero que los observemos un poco acá en la disección. Entonces, nuevamente aquí tenemos la disección de esa región. Esto que ustedes lo llamaban coloquialmente como la campanita, realmente está compuesto por unas fibras musculares que se llaman los músculos de la úvula. Realmente el nombre de la campanita, que normalmente le llamamos campanita en la parte coloquial, se llama, o el nombre es la úvula. ¿Sí? Entonces ya no le van a poner, usted no va a poner paciente que tiene desviada la campanita, sino paciente que tiene desviación de la úvula, que eso es una condición que usted puede llegar a tener presente en algunas ocasiones. Hay otras estructuras que se alcanzan a delimitar aquí hacia la pared posterior y son estos dos arcos, que es el arco palatogloso, el que va hacia adelante y hacia la lengua, y el arco que va hacia atrás, que se llama el arco palatofaringio, que es el que va hacia atrás y hacia la faringe. Y entre esos dos arcos, ¿cierto? Vamos a encontrar esta estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? Los canales alimentarios. No. La amígdala palatina. Es esta misma estructura que tiene acá, exacto. Se llama la amígdala o la tonsila palatina, que es la que se inflama muchas veces cuando tenemos que, ¿cómo se llama esa condición? Amigdalitis. Amigdalitis. Entonces usted va y busca entre el arco palatogloso y el arco palatofaringio. Y ahí sabe que va a estar presente la amígdala palatina. ¿Por qué son importantes esos dos arcos que les acabo de nombrar? Porque sobre esos arcos van a estar estos músculos, el palatofaringio
y el palatogloso. ¿Y dónde está el músculo de la úvula? Pues sobre la úvula. Entonces ya estamos mirando estos musculitos que le estoy mostrando acá. El palatofaringio está en el arco palatofaringio, el palatogloso está en el arco palatogloso y el músculo de la úvula está sobre la úvula. O sea que realmente usted no se tiene que aprender ahí el origen y la inserción porque es muy sencilla, pero sí lo que tiene que recordar es la inervación. Y la inervación está dada por un plexo que se llama el plexo faringio. ¿Qué es un plexo? Como un entramado. Un entramado de varios nervios, exactamente. Aquí, si bien en el esquema les dicen que es el nervio vago, les puedo decir que en ese plexo faringio también entran en contacto el nervio glosofaringio y el nervio espinal. Pero para que no se compliquen, vamos a dejarlo solamente en el plexo faringio. ¿Listo? Acá miren entonces que esos arcos o la función de esos arcos es ayudar un poco al proceso de la deglución, pero que también nos ayudan un poco a elevar como les decía, ese paladar blando para que obviamente termine llevándose hacia la parte superior y evite que el alimento se vaya hacia la cavidad nasal. ¿Dónde están los otros músculos que les estoy nombrando en este momento? Los otros músculos son estos dos musculitos que ustedes ven acá. Se llama el músculo tensor del velo del paladar y el músculo elevador del velo del paladar. Esto que usted está viendo acá es el cartílago de la trompa auditiva, o sea, el cartílago de la trompa de Eustaquio. Acuérdense que esa trompa tiene una porción cartilaginosa y que tiene una porción ósea. Como estos músculos pasan por el lado de la cartílago, ¿sí? También en los libros los cuentan como los músculos periestafilinos. Entonces, si les llegan a preguntar cuáles son los músculos periestafilinos, son los músculos tensor y elevador del velo del paladar. Entonces les van a decir que no existe un músculo periestafilino externo y que existe un músculo periestafilino interno. ¿Listo? ¿Cuál es cuál? El interno es el elevador. ¿Listo? Entonces, este es el elevador. Y obviamente el externo es el tensor del velo del paladar. Para que no se los olvide, con la excusa de Ana María, pueden pensar que los internos vienen elevados. Entonces, con esto usted se acuerda que el interno es el elevador. ¿Listo? Sí, señor. Para que no se les olvide. Estas mnemotécnicas son para que no se les olviden la cosa. Ambos van a tener dos funciones. Uno, obviamente, hacer acción sobre ese velo del paladar, o sea, elevar ese velo del paladar, pero adicionalmente van a tener acción sobre la trompa auditiva. ¿Qué creen que van a hacer sobre la trompa auditiva? ¿Qué harán sobre ese espacio, sobre ese orificio? La van a abrir. La van a abrir para permitir que se libere la presión del oído medio. Eso es lo que usted hace cuando se pone a mascar un chicle, cuando hace la maniobra de Valsalva, cuando está viajando y se le tapa el oído. Eso que está haciendo la acción de esos músculos del elevador y del tensor del velo del paladar. ¿Listo? Aquí en el cuadrito tienen lo que es las orígenes e inserciones. Sin embargo, pues muchas de esas porciones ustedes todavía no las han visto, por eso no les voy a hacer demasiado énfasis en esos orígenes e inserciones. Lo que sí me parece importante que no se les olvide es que si bien el elevador del velo del paladar también tiene que ver con ese plexo faringio y también está inervado por ese nervio vago, si ustedes miran el tensor del velo del paladar va a estar inervado por el nervio trigémino, especialmente por su tercera rama que se llama el nervio mandibular. ¿Listo? Entonces, es la única excepción de estos músculos que todos son del plexo faringio, es el músculo tensor del velo del paladar. Entonces, acuérdense que los músculos tensores, cualquiera que sea su apellido, porque hay otro tensor que es el músculo tensor del tímpano, siempre van a ser inervados por el nervio trigémino. Y la única rama del nervio trigémino que es motora se llama el nervio mandibular. Las demás ramas son solamente sensitivas. ¿Listo? Entonces, solamente el nervio mandibular va a ser el encargado de esta región. Entonces, nuevamente lo que están ustedes observando acá, muchachos, es esa amígdala palatina. Y la razón por la que les traje aquí las amígdalas palatinas es para que se dieran cuenta de la cantidad de arterias que entran en contacto en esta región. Entonces, ustedes ven acá, está la arteria palatina descendente, está la arteria faríngea ascendente, está la arteria lingual, ¿listo? Y está la arteria palatina ascendente. ¿Listo?
A lo que voy con esto, más que se tengan que aprender todas esas ramitas, es que se den cuenta o tengan presente que la irrigación de esa amígdala es bastante importante y bastante fuerte. Lo que hace que cuando se hace algún tipo de procedimiento, pues tenga que tener un control bastante estricto porque se puede llevar o puede llegar a tener alguna complicación, ¿vale? ¿De quién vendrán todas esas ramas o la mayoría de esas ramas? Entonces, la arteria palatina descendente, ¿de quién será la rama? Seguramente rama de la arteria maxilar. ¿De quién es rama la arteria faríngea ascendente? Entonces, esa ya no es rama de la arteria maxilar, sino es una rama directa de la carótida externa. Lo mismo que la arteria lingual. Y que la arteria lingual es rama de la carótida externa. Y esta arteria palatina ascendente es una rama de la arteria facial. ¿Listo? Digamos, como yo les digo, no les voy a pedir todavía que me describan todas las ramas, pero sí es importante que sepan de dónde viene cada una de esas ramas. En Morfo 2, cuando ustedes vean cara y cuello, les vamos a retornar sobre esas ramitas y digamos que en ese momento les pediremos que recuerden toda esta información que les acabo de dar. ¿Listo? Muy bien. El drenaje venoso, pues obviamente se da por las mismas venas que drenan a las mismas estructuras. Listos. La otra estructura o la parte final de esta estructura o de esta región, ¿sí? Se llama el piso. ¿Qué estará en el piso? La lengua. Exactamente, principalmente la lengua. Es la estructura que va a estar en el piso. Sin embargo, a la lengua nos vamos a dedicar un poco más. Acá lo que vamos a describir es simplemente la parte topográfica de la lengua para hablar un poco más adelante de toda la parte de la miología de la lengua. Entonces, esta es la lengua, muchachos. ¿Listo? Obviamente la hemos retirado pues, de su cavidad como tal. Y todo eso que usted está viendo es lo que se conoce como el dorso de la lengua. El dorso de la lengua es toda esta región que usted está viendo. Además de eso, a la lengua se le describe una porción que no es móvil, que es la parte más posterior, que es lo que llamamos la raíz de la lengua. Eso se llama la raíz. Y se le describe un ápice, que es la parte digamos, más anterior, o un vértice de la lengua, que es la parte más anterior de esa lengua. ¿De qué está llena la lengua? Una serie de papilas o una serie de salientes que son terminaciones que nos van a llevar la sensibilidad o la parte del gusto. ¿Listo? Entonces tenemos unas papilas que están en esta región, que tienen forma como circunvalada, que precisamente se llaman las papilas circunvaladas o también las llamamos las papilas caliciformes. ¿Listo? Tenemos unas papilas que tienen una forma como de honguitos, no sé si las alcancen a notar ahí, no están como elevaditas, son estas chiquiticas que estamos viendo como por acá, que precisamente por esa forma se llaman las papilas fungiformes. ¿Listo? Tenemos unas papilas que son que son como unos punticos chiquiticos, aquí de pronto acá, si no están algunos de los que está acá, que es las que llamamos las papilas filiformes. Y finalmente, en la parte lateral, no sé si se lo alcancen a ver ahí, hay como si fueran unos folios, como una serie de líneas, que es las que llamamos las papilas foliadas. ¿Listo? Detrás de las papilas caliciformes, que ustedes ven que forman como una V, hay una parte que se llama el surco terminal de la lengua, que es este surquito que estoy marcando aquí. Y ese surco termina en una parte que se llama el agujero ciego. Este que estoy nombrando acá es el agujero ciego de la lengua. Detrás de esa parte de la lengua está toda esta estructura que es una estructura de tejido linfoide, que es la que llamamos la amígdala lingual. Entonces una cosa es la amígdala palatina, que es la que tenemos acá, mírenla, y otra cosa es la amígdala lingual. Además de eso tenemos este espacio, ¿recuerdan de este cartílago? O sea, de la epiglotis, y estos recesos que se llaman el receso glosoepiglótico medial y los dos espacios que se llaman los glosoepiglóticos laterales. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el hueco que estaba entre esos espacios? De hecho está ahí en la imagen. ¿Cómo se llamaba?
Se llaman las valléculas, que son el espacio que está entre los repliegues glosoepiglóticos mediales y laterales. O sea que todo esto es la lengua. Cuando referimos a los 2 tercios anteriores, generalmente se refieren de aquí hacia adelante, y este sería como lo que es tal como el tercio posterior de la lengua. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Doctor, detrás de las células de las papilas Papilas. calciformes, Ujú. dijo algo de una V y de Sí, mírala. lo que hay en la mitad. ¿Cómo es que se llaman? Se llama el surco terminal, míralo acá. Míralo. Ok, Y la que está en toda la mitad se llama el agujero ciego. Este gracias. agujero ciego es un vestigio de un conducto que se llama el conducto tirogloso. Es decir, tiene que ver con la formación de la glándula tiroides. ¿Listo? Pueden algunas personas tener permeabilidad a ese conducto. Entonces, todo esto es la lengua. O sea, la lengua va realmente desde aquí hasta acá. ¿Listo? Por eso les digo que los 2 tercios anteriores generalmente se refieren a desde el surco terminal hacia adelante y el tercio posterior del surco terminal hacia atrás. ¿Listo? Listo. Muy bien. Aquí la estamos viendo en sentido lateral. Entonces, ¿cómo se llaman estas? Las papilas calciformes. Calciformes o circunvaladas. Muy bien. ¿Cómo se llaman estas? Foliadas. Las foliadas. Vamos a ver si cada vez se ve una bonita. ¿Cómo se llama esta? Fungiformes. Las fungiformes. Vamos a ver si se ve una de las otras. Son muy chiquiticas, pero esta sería una de las otras. ¿Cómo se llama esa? Filiforme. Filiformes. ¿Listo? ¿Y cómo se llama todo esto? Amígdala Ujú. lingual. Amígdala lingual. ¿Y este punto? Agujero ciego de la lengua. El agujero ciego. Vamos a ver si aprendieron. ¿Cómo se llama esto? El arco palato. Eso sería Eso, el arco palato. Gloso. Gloso. Muy bien. Y este. Arco palato faringio. El arco palatofaringeo. Y en la mitad del arco, la amígdala palatina. ¿Listo? No alcanzamos a ver las valléculas porque la vista no nos da hacia la parte posterior. ¿Listo? Muy bien. Ya que aquí hicimos Es una vista de superior e inferior. ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo está la lengua ahí? Levantada, subida. La lengua está levantada, está subida para poder ver esto que se llama el frenillo lingual. ¿Listo? Y los orificios de drenaje, aquí lo alcanzan a ver acá muy bien, de donde estaría el drenaje de una glándula que se llama la glándula sublingual, que se une con otra glándula que se llama la glándula submandibular. Esa lo vamos a ver más adelante, que esas son las otras 2 glándulas salivares mayores. O sea, que ¿cuáles son las glándulas salivares mayores? La parótida, ¿cierto? Sublingual. La sublingual y la submandibular. Esa submandibular también la pueden encontrar en algunos libros como submaxilar, es la misma cosa, ¿listo? Submandibular. ¿Cuáles serían glándulas salivares? ¿Dónde vimos que había glándulas salivares accesorias? ¿En dónde hemos visto? La parte Creo que se te fue el audio, la que estaba contestando. En los labios. En los labios, en la parte interna de los labios, ¿dónde más? En el paladar duro. En el paladar duro. Y una que no les he dicho también, había algunas glándulas pequeñitas en la lengua. ¿Listo? En la lengua para unas glándulas pequeñitas salivares también accesorias, ¿vale? Entonces acá principalmente ese frenillo lingual, aquí no se alcanza a ver, pero aquí se alcanzan a ver a veces unas venas muy pequeñitas, muy profundas en esa lengua, que se llaman las venas raninas. Ahorita las vamos a ver en la parte del drenaje venoso. Esas venas son importantes porque ustedes van a ver más adelante que en algunas ocasiones se le coloca al paciente medicamentos por vía sublingual. Y esa vía sublingual está buscando esas venas raninas para que esas venas lleguen a las venas yugulares y de esa manera se evite el paso por una vena que ustedes van a ver ahorita más adelante en digestivo, que se llama la vena porta. ¿Listo? Pero eso lo vamos a profundizar un poco más adelante cuando veamos digestivo. Entonces acá está la imagen, ¿cierto? De lo que les estaba diciendo. ¿Cuál va a ser la arteria que va a ir hacia la lengua? Se llama la arteria lingual. Miren, esta es la arteria lingual.
¿Listo? Miren que la arteria y el nervio lingual no van por el mismo camino. Ese es el nervio lingual. Eso tienen que tenerlo presente. La arteria lingual, de hecho, va a estar relacionada con otro nervio que se llama el nervio hipogloso. Entonces, miren, acá está la vena. Obviamente ustedes hacen la analogía que ese es el otro lado. Si yo pintara la arteria, iría por aquí también. Entonces, miren que la arteria y la vena lingual no están relacionados con el nervio lingual, sino que están relacionados con el nervio hipogloso. Eso es algo importante porque generalmente en la mayoría de cosas uno ve que la arteria y la vena pues van acompañando al nervio del mismo nombre. En este caso no es así. ¿Listo? Una primera cosa que tienen que tener presente. Esa arteria lingual y esa vena son las que estamos viendo ahí, ¿cierto? Y esta arteria y esta vena lingual profundas, que se meten profundas en ese espacio, son las que se llaman las reninas, sobre todo las venas. Las venas linguales, que aquí no las esquematizaron, pero serían estas venitas que están aquí, linguales profundas, son las que llamamos también las reninas. Y como les digo, están en esa parte inferior de la lengua. Miren acá que la lengua también, el vértice, está levantado, ¿cierto? Y lo estamos viendo desde la parte inferior. Ya ahorita vamos a mirar cada uno de esos músculos que están viendo en este momento. Entonces, ¿por qué aquí hay dos nervios? Porque aparece el nervio hipogloso, que es el encargado de la parte motora de la lengua. ¿Listo? Y el nervio lingual, que vamos a ver que le da la sensibilidad a la región o a varias de las regiones de esa lengua. Este nervio lingual viene del nervio trigémino, también de la rama mandibular del nervio trigémino, mientras que el nervio hipogloso, como ustedes ven, es el 12º par craneano. ¿Listo? Y está relacionado solamente con la parte motora de la lengua. ¿De dónde habrá salido esa arteria lingual? ¿Qué arteria creen ustedes que es esta? Puede ser la maxilar, tal vez. No, porque acuérdate que si tú te acuerdas, la maxilar está saliendo casi a nivel del cóndilo. Si tú abres la boca y sientes el cóndilo, ahí adelante la oreja está muy arriba. Acá estamos abajo de la lengua. Entonces, ¿quién podrá ser esta arteria? La carótida. Es la carótida externa. Entonces, esa arteria lingual es una rama directa de la carótida externa. ¿Y a dónde va a llegar entonces la vena lingual? A la yugular interna. A la vena yugular interna, exactamente. ¿Listo? ¿Es claro eso? Sí, señor. Ok. Aquí estamos viendo entonces cómo a esa lengua le llegan realmente varios nervios, ¿cierto? Le llega, ya sabemos que este nervio que se llama el nervio hipogloso. Como les decía, es el 12º par craneano y está relacionado con la musculatura de la lengua. Ya ahorita vamos a revisar esos musculitos de la lengua. Y que está relacionado anatómicamente con la arteria y con la vena lingual. ¿Listo? Que le llega también este nervio que es el nervio lingual. Que ese nervio ya sabemos que es una rama de la tercera rama del nervio trigémino que se llama el nervio mandibular. Pero hay una cosa adicional. Y es que a ese nervio lingual, miren acá lo que pasa, se le une una rama del nervio facial que se llama la cuerda del tímpano. ¿Cuál es la función de la lengua? Fuera de la deglución, ¿qué otra función tiene la lengua? Bueno, era la deglución y fonación, porque alguno me va a decir que para hablar. ¿Qué otra función tiene la lengua? ¿Para qué más nos sirve? ¿Para el bolo alimenticio? Sí, pero eso es deglución pero hay otra función que no está relacionada con la alimentación. Está relacionada con el olfato, ¿no? Más que con el olfato. Casi le pegas al perrito, pero no es el olfato. El gusto. Con el gusto. Entonces, ojo que una cosa, muchachos, es la sensación del gusto, es decir, de percibir el sabor de los alimentos, ¿cierto? Y otra cosa es la sensación o la sensibilidad. Cuando me refiero con sensibilidad, me refiero dolor, temperatura y tacto. ¿Listo? Eso es importante que hagan esa distinción porque de ahí entran en juego estos nervios que les estoy acabando de enunciar. Ya les voy a mostrar eso en un esquema, pero quiero que los tengan presentes. Miren cómo esa cuerda del tímpano, que era del nervio facial, se le pegó al nervio lingual y se fueron juntos, miren. Miren cómo se fueron juntos. La cuerda del tímpano aprovechó, hagan de cuenta que este man, que era el nervio lingual, tenía carro y le dijo, oiga, lléveme hasta la lengua.
¿sí? Para él no tenerse que irse a pie hasta la lengua. Entonces simplemente se fue pegado a él, ¿listo? Hasta la lengua, pero él sigue siendo rama del nervio facial. No es rama del nervio trigémino, ¿listo? Eso es algo que tienen que tener presente. Sí se unieron, pero no son rama el uno del otro, ¿ok? ¿Por qué les estoy explicando esto? Por lo siguiente. Sí, dime, cuéntame. En la imagen anterior salía una parte del, no sé si era la glándula submandibular. Esa ¿Esto? ¿Te refieres a esto? Ah, sí, eso es, señor. Ya te voy a explicar por qué está eso ahí, pero eso lo voy a explicar ahorita cuando hable de las glándulas. ¿Vale? Entonces, muchachos, esta es una distribución de la lengua, ¿cierto? Ustedes la ven coloreada, ¿cierto? ¿Qué le está mostrando acá? Bueno, en la parte izquierda de la presentación o de la diapositiva, la parte derecha de la diapositiva, o sea, esta parte, que esto fuera, ay, Dios mío. La parte derecha de la diapositiva, lo que le está mostrando es dónde están los receptores para los diferentes sabores, ¿listo? Ustedes ven que ahí está el sabor dulce, esto es como ácido, salado, bitter no me acuerdo qué es, ¿alguien me acuerda cuál es la traducción de bitter? Amargo. Como amargo, Bitter exacto. es agridulce, doctor. Eso, como agridulce. O Y el ácido. umami, que es ese sabor como hindú, ¿cierto? Entonces, lo que quiero que noten es que si bien hay una distribución más o menos homogénea en algunas regiones, en todos lados hay de todo, ¿listo? Entonces, no es cierto que la punta solamente perciba, por ejemplo, el sabor dulce o salado. Simplemente hay algunos receptores mayores ahí para, por ejemplo, la parte salada, pero también hay receptores de salado en toda la lengua. Eso es importante. Entonces, acá estamos hablando del gusto. En este lado derecho estamos hablando de lo que tiene que ver con el gusto, con la percepción del gusto. ¿Listo? Y aquí estamos hablando de lo que tiene que ver con la sensibilidad. Nuevamente, cuando me refiero a sensibilidad, me refiero a dolor, temperatura y tacto. ¿Listo? Entonces, nuevamente, como habíamos dicho, si distribuimos la lengua en 3 tercios, ¿cierto? O en 2 tercios, perdón. En 3 tercios, sí. 2 tercios anteriores serían estos, es decir, lo que está de color morado. Y el tercio posterior sería lo que tienen acá ustedes de color azul. Pero ese tercio inclusive lo podemos más profunda. Entonces, vamos inicialmente con la parte del gusto. O abajo acá. Entonces voy a cambiar el puntero un momentico para mostrarles. Entonces, nuevamente. Vamos a hacer de almuerzo, no hay nada. Bueno, aquí alguien tiene pendiente que tiene ganas de almorzar. Bueno, muy bien. Entonces, el gusto de los 2 tercios anteriores, muchachos, va a ser llevado por esa estructura que se llama la cuerda del tímpano. ¿De quién era rama la cuerda del tímpano? Nervio facial. O sea que ese gusto va a través del nervio facial. ¿Listo? El gusto nuevamente del tercio posterior de la lengua, o sea, de esta región de la lengua. Ay, Dios mío, me pasa esto acá. Que no es. El gusto del tercio posterior de la lengua. Bueno, aquí me quito esto acá. Entonces vamos a volver a poner aquí. Esto es del nervio facial. Esto que está escribiendo tan feo. Esperen un segundito que me quedo aquí feito. Voy a descartarle que no sé qué pasó. Voy a descartarle y vamos a volverlo a hacer porque si no queda feo. Entonces nuevamente. Aquí. De aquí para adelante ese gusto es del facial. El séptimo par. De aquí para atrás más o menos hasta esta región tiene que ver con el nervio glosofaringio. ¿Listo? El gusto nuevamente. Y aquí tiene que ver con el nervio vago. ¿Listo? Que ustedes recuerdan, el nervio vago tenía que ver con esa porción de la laringe. Pero a este lado me estoy refiriendo a la percepción del gusto. ¿Dónde está la gran diferencia? En los 2 tercios anteriores en cuanto a la parte sensitiva. ¿Quién se dan cuenta que es la parte sensitiva de los 2 tercios anteriores? Lo tienen ahí en el esquema. ¿Quién es? Este nervio. El nervio lingual. ¿De quién es rama el nervio lingual? De Trigémino. Nervio trigémino. ¿Listo? La otra parte es igual. Miren, si ustedes miran, esto sigue siendo territorio del glosofaringio y esto sigue siendo territorio del nervio vago. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes tengan clara esta diferencia en cuanto a que el gusto de los 2 tercios anteriores es del facial
y que la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua está dada por el nervio lingual. Ahora, que el nervio lingual se le pega a la cuerda del tímpano, sí, eso es cierto, pero la que lleva la información se llama la cuerda del tímpano. ¿Claro eso, muchachos? Doctor, una pregunta, es que me confundí Sí. un poquito. O Dale. sea, la sensibilidad de los 2/3 anteriores, pues se da por el nervio lingual. Sí. Y la sensibilidad de la parte posterior, Por el si tú miras, ese es el esquema que tienes en la parte derecha de la diapositiva. Entonces, si tú miras esa parte que está coloreada de azul como clarito, es del nervio glosofaringeo, que es el noveno. Y la parte verdecita, que es en la parte bien posterior, casi ya llegando a la laringe, porque realmente eso ya es casi laringe, es del nervio vago, a través del nervio laringeo superior. gracias. ¿Listo? En la otra parte, que es la parte izquierda, estamos hablando de la percepción del gusto. Entonces, de esos 2/3 anteriores lo hace la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial. Del tercio posterior lo hace el nervio glosofaringeo. Y ya de la parte que está relacionada también ya con la laringofaringe, y en esa porción lo hace también el nervio vago. Por eso van a ver que tanto el nervio facial como el glosofaringeo como el nervio vago tienen fibras que transportan el gusto de la lengua. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de lo que son los dientes. ¿Qué podemos decir de los dientes? No, yo no voy a entrar en profundidad porque claramente ustedes no son odontólogos y no es mi objetivo que tengan conocimientos odontológicos, pero que, como les decía, pues muchas veces en estos dientes tenemos que describirlos. Entonces, básicamente tenemos una parte que es la corona, que es la parte que sobresale del diente, como ustedes lo alcanzan a ver. Tenemos un cuello, que es esta parte que se angosta un poco ya para insertarse como tal en el hueso. Y tenemos la porción que se inserta en el hueso, que es lo que llamamos la raíz del diente. ¿Listo? Los dientes son importantes porque obviamente hacen parte de la evaluación y es algo que ustedes también tienen que evaluar desde el punto de vista médico, porque muchas veces, por ejemplo, infecciones a repetición de la parte respiratoria, infecciones a repetición o rinitis a repetición pueden tener explicación en una mala higiene oral. Entonces siempre es importante que usted igual mire y observe cómo está la parte de los dientes. Pero ¿qué me interesa a mí que usted tenga claro de la parte dental? Dos cosas importantes. Uno, yo me imagino que ya se saben los nombres de los dientes, eso no tiene demasiado misterio, pero más que los nombres de los dientes es que entendamos algo que se llama la nomenclatura de la parte de la dentadura. Entonces, esa nomenclatura se maneja con esta convención. ¿Listo? Haga de cuenta que usted está viendo a la persona de frente. Quiere decir que si yo lo estoy viendo de frente, estos son los dientes superiores derechos. Estos son los dientes superiores izquierdos. Estos son los dientes inferiores derechos. Y estos son los dientes inferiores izquierdos. ¿Es claro cómo estaría viéndolo acá? Sí, señor. Entonces, este cuadrante siempre va a ser el cuadrante número 1. Este siempre va a ser el cuadrante número 2. Este va a ser el cuadrante número 3. Y este va a ser el cuadrante número 4. ¿Qué le da el otro número? Miren que acá todos tienen el 1, mírenlo acá. Todos acá tienen el 2. Todos acá tienen el 3 y todos acá tienen el 4. ¿Qué le da el otro número? Pues el número que usted cuente desde la línea media hacia atrás, ¿qué número es ese diente? Entonces, si es el primer diente, ¿qué me refiero con el primer diente? ¿Cuál sería aquí el primer diente? ¿O cómo sería la línea media acá? Entre los incisivos. Aquí exactamente, ¿cierto? O sea que si estuviéramos hablando, ¿esto es arriba o esto es abajo? Abajo. Abajo. Abajo, listo. ¿Esto es derecho o esto es izquierdo? Izquierdo. Esto es izquierdo, que lo estoy viendo desde arriba, muy bien. ¿Y esto es? Derecho. Derecho, muy bien. ¿Qué nomenclatura tendría este diente? Por ejemplo. Si sabemos que está en el 31. cuadrante inferior izquierdo, Número ¿cierto? 21. ¿Cierto? Y es el primer diente. ¿Cierto? Pongámoslo un poquito más difícil. Digamos que este diente, ¿cuál sería? Entonces cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? ¿En qué cuadrante está? En el cuadrante inferior derecho. Entonces, ¿qué diente es? 46. 46. 46. ¿Cuántos dientes hay en total?
¿Cuántos dientes hay por cada cuadrante? 8, 8. ¿Y 8 por 4 cuánto da? 32. 32. Entonces, esa es la dentición definitiva. ¿Cómo se llaman esos 32? Pues tenemos ¿cuántos incisivos? 1 y 2. ¿Cuántos caninos? 1. 1. ¿Estos cómo se llaman? Premolares. Los premolares y finalmente los Molares. molares. ¿Listo? A una que no les ha salido a algunos todavía, que es esta última, que es la última que sale, ¿cierto? Algunos creo que todavía no les ha salido. Entonces, esa es normal porque algunos no tienen 20 años, algunos pueden salir hasta los 21 años. ¿Listo? ¿Es clara esa nomenclatura, muchachos? Y una vez les digo, les voy a preguntar una de esas en el examen práctico, así que tienen que prepararse para eso. Entonces, por eso pregunto, ¿está clara cómo se enumera? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es esto que están viendo abajo? Es la dentadura decidual, es decir, la dentadura de los niños. En los niños solamente tenemos 20 dientecitos, aquí tenemos 32, y en los niños tenemos 20. ¿Qué cambia? Que ya no se llaman 1, 2, 3, 4, sino se llaman 5, 6, ¿cierto? 7 y 8. Y dependiendo también nuevamente usted cuenta y le pone el subíndice, o sea, 51, 52, 53, 54, 55. En cada cuadrante solamente vamos a tener 5. ¿Listo? Y se enumeran así. Tengan en cuenta que no los numeran ya con 1, 2, 3 y 4, sino con 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? En este siguiente esquema usted se da cuenta más o menos a qué edad empiezan a salir esos dientes. Entonces, ¿este qué sería? ¿Un diente qué? ¿Un incisivo? Un incisivo, muy bien. Más o menos salen entre los 6 y los 9 meses. ¿Este qué sería? Canino. ¿Segura? Un premolar. Es otro incisivo, que sale más o menos a los 8 o 12 meses. Aquí Lateral. sería un canino, ahora sí, un canino, que sale de los 16 a los 20 meses, no parece mucho, pero es un canino. Y aquí, ¿a qué le pintan una muela más? Esta no, esta ignórenla, no sé por qué la pusieron en el esquema, porque son solamente 5. Que estas son dos muelitas, acá son 2 molares, acá no hay premolares, que salen entre los 12 y 16 y los 20 a 30. O sea que, ¿cómo es el sentido de salida? De medial hacia lateral. Miren que los más mediales son los primeros salen son los incisivos, van saliendo en esa secuencia, ¿sí se dan cuenta? Vamos de medial hacia lateral. O sea que usted tiene un hermanito de 6 meses, pues debe tener estos dientecitos y pueden estarle saliendo los segundos dientecitos. Hacia los 20 meses le deben estar saliendo estos, ¿cierto? Obviamente todos tienen un rango que pueden estar variando en los diferentes rangos que están ahí. ¿Sí? Hay niños que les salen más temprano, hay niños que les salen más tarde. Eso no tiene ninguna pues, importancia siempre y cuando pues, les salga toda la dentadura. ¿Listo? Y aquí lo que se les muestra es el recambio de estos dientes ya hacia los dientes ya, como les digo, ya definitivos. Entonces también más o menos de acá no le estamos hablando en meses, sino en años. Entonces 6 a 8 años los incisivos, ¿cierto? 9 a 13 años aquí, ahora sí, los caninos. De los 10 a los 13 años los premolares y de los 11 a 14 años los molares. Miren que inclusive de 18 hasta los 40 años les dan rango acá para la salida de esta, que es la que llamamos la muela cordal o la que algunas personas llaman la muela del juicio. Por eso también a través de la dentadura uno puede saber más o menos, se puede calcular un poco la edad de la persona. ¿Sí entienden por qué? Sí, señor. Okay, pero obviamente tiene unos intervalos, ¿no? Lo que sí es claro es que usted no le ve la muela del juicio, pues se puede asegurar que no tiene más de 18 años. Señora. Sí, por ahí alguien creo que iba a preguntar algo, pero no alcancé a escucharte. Bueno, mientras recuerda la conexión que me imagino que te fue, quería mostrarles, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la terminología de los dientes superiores? Pues lo único que cambia aquí es que la parte que va hacia la línea media no se llama palatina como en los dientes superiores, sino se llama lingual. Y eso pues obviamente tiene lógica, porque cuando estamos en los dientes inferiores no estamos hacia el palatino, sino estamos obviamente aquí hacia la lengua. ¿Listo? Ya para que lo tengan presente. ¿Ahí vamos claros, muchachos? Sí, señor. Bueno, ¿cómo es la irrigación de estos dientes? Básicamente, los dientes van a estar irrigados por también
digamos, dos conjuntos de arterias. Unas para los dientes de la parte superior y unas para los dientes de la parte inferior. Toda la parte de los dientes de la parte inferior va a estar dada por un paquete vascular y nervioso que se llama arteria, vena y nervio alveolares inferiores. Todas estas arterias, la vena y el nervio, bueno, o la arteria y la vena, la arteria rama de la arteria maxilar. La vena obviamente también llega a la vena maxilar y después a la retromandibular. Y el nervio alveolar inferior es un nervio, es una rama nuevamente del nervio mandibular, es decir, de la tercera rama del nervio trigémino. ¿Listo? En la parte superior también son de lo mismo, pero lo que cambia es que no es una sola arteria ni es un solo nervio, como ya lo habíamos visto en algún momento, sino que entran en contacto otras estructuras y otros nervios que hacen la irrigación y la inervación, obviamente, de esos dientes de la parte superior. Aquí la están viendo, que son la arteria alveolar superior posterior y las arterias alveolares superiores anteriores que vienen de esta arteria que se llama la arteria infraorbitaria. Nuevamente, todas esas arterias son ramas de la arteria maxilar. Los nervios vienen siendo rama de la tercera rama del trigémino y también del nervio de la segunda, que es el nervio maxilar. ¿Listo? Pero simplemente para que lo tengan presente y lo recuerden. Eso es muy importante, obviamente, en el momento que quieran anestesiar un diente, y se dan cuenta ustedes enseguida que es más fácil anestesiar un diente de la dentadura inferior que anestesiar un diente de la dentadura superior, porque como les digo, los dientes de la dentadura superior tienen una doble vía de inervación, mientras que los dientes de la parte inferior solamente están inervados por una sola vía. Aquí estamos viendo los nerviositos que ustedes ven. Miren que hay algo importante aquí en la cavidad oral, y es que usted se aprende la arteria y digamos que de manera indirecta se está aprendiendo los nervios porque se llaman igual. Lo único es que recordar obviamente que los nervios están relacionados con el trigémino y las arterias con las arterias maxilares y las venas maxilares. ¿Listo? Muy bien. Y llegamos a la parte de la miología de la lengua. ¿Cuántos músculos tiene la lengua? ¿Alguien sabe? 10 músculos. 10. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 17. 17. Bueno, si depende si lo cuentas pares o impares. Bien. Entonces, miren. 1. Pero este músculo es el único que es impar. ¿Listo? Entonces, este es 1. Este serían, bueno, vamos a contarlos de primero todos y ahorita hablamos de cuáles son pares e impares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me falta otra diapositiva. 8 y 9. Pero como les digo, 1 es impar. O sea que realmente, ¿cuántos contaríamos? Si son 8 pares y 1 impar. 17. 17 músculos, exactamente. Entonces, ¿quién los inerva a todos? Con solamente una excepción. El nervio hipogloso. El nervio hipogloso. Entonces miren que en la lengua hay 3 cosas. Inervación motora, inervación sensitiva e inervación del gusto. ¿Listo? La parte motora la hace el nervio hipogloso. La parte sensitiva vimos que la hacía el trigémino con el glosofaringio y el vago. Y la parte del gusto la hace el facial con el glosofaringio y el vago. ¿Listo? El único músculo de la lengua que no es par se llama el longitudinal superior. ¿Listo? Como su nombre lo infiere, pues es un músculo que va longitudinal por toda la lengua y que va por la parte superior de la lengua. Después tenemos otro músculo longitudinal que se llama el longitudinal inferior. Tenemos un músculo transverso. ¿Cómo se imaginan que van a ser las fibras de este músculo transverso? ¿Cómo? Van a venir así. Horizontales. Forma de saber exacto, horizontal o transversa. Y obviamente los del músculo vertical pues van a venir en este sentido. ¿Listo? Estos se conocen como los músculos intrínsecos de la lengua. Quiere decir que están dentro de la lengua y que no van en ninguna otra región. Quiere decir que su inserción y su origen se dan dentro de la lengua. Cuando hablamos de músculos extrínsecos de la lengua, hablamos de músculos cuyo origen puede estar en la lengua, pero origen e inserción, pero que también van a otra parte de la lengua. Generalmente van a un hueso que se llama el hueso hyoides. ¿Saben dónde está el hueso hyoides? ¿Se lo han palpado?
Ustedes se tocan un poquito debajo de la mandíbula, un poquito encima de donde está el cartílago tiroides, ahí se pueden palpar el hueso ovoides. Miren que casi todos estos musculitos, ¿cierto? En este no ovoides se va al proceso estiloideo, ¿listo? Y este viene de la aponeurosis palatina, pero casi todos esos musculitos pues tienen que ver con otras regiones que están por fuera de la lengua, ¿listo? Eso es una primera cosa. La mayoría de los músculos, pues obviamente, si estamos hablando que son músculos de la lengua, pues tienen acción sobre la lengua. De ahí que la lengua pues pueda tener diferentes acciones o pueda tener diferentes funciones. Pero más que ustedes se aprendan específicamente cuál es el origen, cuál es la inserción, lo que me interesa es que lo sepan identificar. Si usted lo sabe identificar, va a entender un poco cuál es su función y, digamos, vamos a ser un poco más claros. Por eso vamos a ir a identificarlos en las imágenes que tenemos a continuación. ¿Listo? Entonces, muchachos, miren el músculo longitudinal superior. Ahí se lo estoy pintando con rojito. Si usted ve que ese músculo es así y que está en la parte superior de la lengua, ¿cuál piensa usted que es su función? ¿Qué hará si yo contraigo este músculo? ¿Qué hace la lengua? Se retrae. Se retrae, ok. ¿Qué más? O sea, se acorta y ¿qué más? Puedes acortarlo un poco. ¿Y qué más hace la lengua enseguida? Aquí está el paladar duro. ¿Qué hace la lengua? Se eleva también. ¿Listo? Entonces es un músculo que está en la parte superior, por lo tanto sus fibras van a tender a elevar la lengua y también tiene cierto la que está diciendo que se acorta, también es cierto que puede acortar también parte de la lengua. ¿Listo? La lengua tiene un proceso, algo importante, y es que tiene una aponeurosis, que es como un tejido que cubre la lengua, lo que está entre el músculo y la lengua, y tiene un septo, una división en toda la mitad que está dividiendo la lengua como en dos porciones. Aquí alcanzan a ver parte de ese septo, pero ahorita lo vamos a ver mejor en otras vistas coronales que están presentes ahí. ¿Qué más observamos en esta imagen o en esta primera proyección de la lengua? Claro, alcanzamos a ver algunas de las fibras del músculo transverso, pero no son unas fibras muy claras. ¿Cuál será la mejor forma de ver ese músculo transverso en un corte qué? Transversal. En un corte más que transversal, en un corte axial. ¿Listo? Porque en el corte axial tú puedes ver cómo se ven las fibras transversas. Pero vamos a hablar de los músculos que se alcanzan a ver acá. Miren este músculo, que es tal vez de los más importantes, que es todo este musculito que usted está viendo acá. Mírenlo, mírenlo. Que tiene forma de abanico. ¿Se entiende lo de la forma de abanico? ¿Cómo entra la lengua en forma de abanico? Mírenlo acá. Meterles más fibritas para que me entiendan lo de la forma de abanico. Ese músculo se llama el músculo geniogloso. ¿Listo? Y abajito de ese musculito, perdón, aquí me vuelvo un poquito, vamos a tener el músculo genioideo. Es este musculito que está acá abajito. Y más abajito de esos tres músculos vamos a tener otro musculito que se llama el músculo milioideo. Este músculo milioideo, este que está aquí, voy a pintárselo de otro color para que les quede mejor y lo tengan más claro. Vamos a bajar un segundito aquí. Entonces miren, voy a delimitárselos mejor. Acá plumita. Entonces primero el geniogloso, este musculito que viene en forma de, hasta aquí, tiene por aquí abajito también. Este primero se llama el geniogloso. ¿Listo? Después viene este que están viendo que voy a limitar aquí abajito, que se llama el genioideo. ¿Listo? Y finalmente este que están viendo aquí, que se llama el milioideo. Y el que ya habíamos delimitado en la parte superior, que se alcanza a ver también muy bien en esta imagen. Voy a pintarlo en amarillo, que es el longitudinal superior de la lengua. ¿Cuáles de esos músculos que les acabo de pintar son realmente la lengua? Solamente este Geniogloso. y este. Porque estos dos, si bien lo estamos viendo acá, no son músculos de la lengua. ¿Por qué puedo asegurarme
que no son músculos de la lengua. Ni el genioideo ni el milioideo. La razón es muy sencilla. Miren todos estos músculos que tienen en común. Se insertan en el ilioides. Sí, pero estos también. Pero todos tienen el prefijo en algún punto que, mire. Mírenlos. Gloso. ¿Qué quiere decir gloso? Lengua. Lengua. Entonces, todo el músculo que tenga que ver con la lengua, en algún momento va a decir músculo de la lengua, o por lo menos, bueno, el longitudinal superior no dice la lengua, pero debería aquí decir longitudinal superior de la lengua. ¿Sí? No grosso, sino de la lengua. Pero este que es el ginioideo, este de abajito, y este que es el milioideo, no son de la lengua, sí están en la cavidad oral, pero no son músculos de la lengua. Y lo importante de este músculo milioideo es que usted recuerde que es el piso de la lengua, es el piso de la boca, perdón. Es el piso de la boca, es decir, que de aquí para abajo, ¿qué es? De ese músculo hacia abajo, ¿de qué parte, de qué región del cuerpo estamos hablando? ¿Qué estaría por debajo del piso de la lengua? Maxilar inferior. El cuello. Hay que mirar el maxilar inferior acá. Este hueso que estás viendo aquí es el maxilar inferior. ¿Listo? De hecho, ese geniogloso, si tú lo miras, se origina en ese maxilar inferior. ¿Listo? Pero como les digo, lo que me interesa realmente es que ustedes lo aprendan a identificar, pues ese es el que entra en forma de abanico y que se ve muy bien en un corte sagital. ¿Listo? Que también se ve muy bien en un corte sagital, ¿quién? El longitudinal superior. Así que el longitudinal inferior no lo vemos tan claro en este corte sagital. ¿Cómo es este corte? ¿Cómo se cortó esa lengua? Transversal. Un corte más que transversal, porque mira que si tú estás viendo acá, un frenillo, tampoco. Mira, aquí está el septo, es la opción que queda. Aquí está el septo de la lengua, aquí está la aponeurosis, miren la aponeurosis aquí, y miren estas fibras. Solamente tiene una opción de que este músculo, ¿qué músculo sea? El transverso. El músculo transverso. ¿Qué pasa si yo contraigo ese músculo? ¿Qué puede hacer la lengua? Imagínense que lo contrae, ¿qué movimiento hace la lengua? La lengua se retrae. Más que retraerse, ¿qué hace? Se eleva. Entonces les voy a poner una misión. Hagan un círculo con la lengua. ¿Lo pueden hacer? ¿Sí o no? Sí. Eso lo hace ese músculo. Lo hace el músculo transverso de la lengua. ¿Listo? ¿Qué otro músculo podríamos decir que vemos acá en esta imagen? Por más que no están enunciados. ¿Qué músculo podría ser este de aquí arribita? Estamos viendo las fibras aquí así. Longitudinal superior. Longitudinal superior y probablemente aquí algo estamos viendo del longitudinal inferior, ¿cierto? Miren que el septo no alcanza a coger el longitudinal superior. Voy a borrar acá un segundito. Denme acá un momentico. Y les borro. Miren que el septo, miren que no alcanza a dividir el longitudinal superior y sí alcanza a dividir el longitudinal inferior. Si notan eso en el septo, miren el septo aquí en toda la mitad. Por eso este es par y este no es par. Este es impar. ¿Listo? Bien. Aquí aparecen las fibras verticales. Miren, aquí es el longitudinal superior y aquí aparecen las fibras verticales de ese músculo. Estas fibras verticales de este musculito, pues lo que van a hacer es bajar o descender la lengua para ponerla sobre el piso de la boca. ¿Listo? Esas fibras verticales del músculo vertical. ¿Listo? Nuevamente se ve algo del longitudinal superior y algo del longitudinal inferior. Nuevamente miren cómo el tabique sí nos divide el longitudinal inferior y por eso el longitudinal inferior sí es un músculo par y el longitudinal superior no. ¿Listo? Y aquí vemos al geniogloso, que en esta vista pues se ve bastante diferente. Miren que el corte está un poquito diferente, sigue siendo un corte coronal, pero es un corte un poquito más hacia adelante. Este es un corte como casi más hacia la mitad. Y este es un corte un poquito más hacia la parte anterior, para ver esas fibras verticales, como les decía, del músculo vertical.
Aquí aparece otro músculo, ¿listo? Que no habíamos visto en la otra vista, que es el músculo iogloso. Miren, este es el músculo iogloso, mírenlo acá. Casi que lo estamos viendo en el cuello, miren el milodioideo acá. Este es el milodioideo. Y este se llama el iogloso, que va del ioides, miren el hueso ioides acá. Aquí está el hueso ioides. Y este músculo va de ahí hacia la lengua. ¿Listo? La diferencia es que no va por la línea media, sino que va por la parte lateral. ¿Listo? Y como está por debajo de la lengua, ¿qué hará con la lengua? Ese iogloso. ¿Elevarlo? Si está debajo de la lengua, ¿te parece que la va a elevar? La desciende. La va a descender, la va a llevar sobre el piso de la boca. ¿Listo? Aquí estamos viendo nuevamente al milodioideo. Bueno, quiero aquí otra imagen. A ver si nos muestran unos que nos faltan, que son estos dos que están acá. El palato gloso, que ustedes se acuerdan que viene del paladar hacia la lengua, ¿cierto? Y el otro musculito que no habíamos visto que se llama que se llama el estilogloso, ¿listo? Que viene de la apófisis estiloide. Recuerden que la apófisis estiloide es una saliente como en forma de estilete. Vendría la apófisis estiloides y todos se dirigen hacia la lengua. Entonces, todos esos serían músculos extrínsecos. Miren que ya no tengo la lengua cortada porque esos músculos que van de afuera, ¿cierto? Hacia la lengua. El palatofaringio que va del paladar a la lengua, que forma ese arco que se llama el arco palatofaringio, y el estilogloso que va de la apófisis estiloides, que es del temporal, hacia la lengua. ¿Listo? Nuevamente aquí vemos el geniogloso. Recuerden que es el que entra en forma de abanico. Y aquí pues obviamente no alcanzamos a ver ninguno de los otros porque no tenemos un corte para poder ver más de los músculos intrínsecos de la lengua. ¿Listo? Un concepto importante que antes de que terminemos algo importante y es esto, muchachos. Si ustedes ven, todos los músculos son del hipogloso. Hipogloso, 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 hipogloso. Exceptuando este, el palatogloso. ¿Listo? El palatogloso es el único músculo de la lengua que no está inervado por el nervio hipogloso, sino que está inervado, como ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, por las ramas del plejo faríngeo, específicamente por ramas del nervio vago. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, todos los músculos que vengan de abajo hacia arriba en la lengua van a hacer función de descender la lengua, y todos los músculos que vengan de arriba hacia abajo en la lengua van a hacer la función de elevar esa lengua. ¿Listo? De pronto la parte importante ahí es que, como les decía, esas fibras transversas nos hacen esa forma circular de la lengua, mientras que las partes verticales tienden a colocar la lengua sobre el piso de la lengua. ¿Listo? Bien, preguntas. Me queda pendiente un tema que son las glándulas salivares mayores. Lo abordamos si quieren la otra semana, que también tenemos algunas clases del sistema digestivo, pero quiero solamente decirles dos cosas puntuales de estas glándulas salivares mayores. Es solamente referirme muy rápidamente a la inervación. Entonces, la glándula parótida va a estar inervada por un nervio que se llama el glosofaringio. Y está ubicada en la región parotidia. Y las dos otras glándulas, que son la submaxilar y la sublingual, van a estar inervadas por el nervio facial. Y lo hacen a través nuevamente de la cuerda del tímpano. Alguna de sus compañeras me había preguntado cuál era esa bolita que decía submaxilar y sublingual. Esa bolita era precisamente el ganglio que va a llevar esa información y que es parte de esa cuerda del tímpano para llevar la información parasimpática de esas glándulas hacia el sistema nervioso central. Pero como les digo, en las clases que tenemos la otra semana, en algunas de las clases, arrancamos esto, no me demoro mucho en estas glándulas y lo hacemos en ese momento. Esto pues que no los quiero ya pues embutirles la información ahorita en 5 minutos porque no tiene sentido. Más bien si hay alguna pregunta, alguna duda, quedo atento. Doctor, perdón, ¿el submaxilar y el sublingual están inervados por qué nervio? Por el séptimo par, la cuerda del tímpano. Ok. ¿So? Preguntas. Dudas. Bueno, listo, muchachos. Entonces, nada, nos estamos viendo. Entonces, recuerden complementar su estudio. Les recomiendo mirar los videos de ACLA nuevamente de este tema. Ahí les aclara mucho, como les digo,
siempre les digo que la parte tridimensional es a veces difícil en una imagen, entonces en los videos de Aklan le da esa tridimensionalidad que de pronto en esa parte bidimensional no les queda a veces tan clara. Entonces mi recomendación es que observen esos videos de Aklan y que a través de esos videos, pues, digamos, complementen el tema que acabamos de recibir. Igual en las prácticas seguiremos mirando los temas, seguiremos aclarando las dudas. Yo sé que hay mucha irrigación que de pronto no es tan fácil ahorita porque no conocemos todas las arterias y todas las venas, pero como les digo, más que las identifiquen, lo que me interesa es que sepan qué irriga cada porción, más que las identifiquen en una imagen o en alguna estructura. Eso lo vamos a hacer en Morfo 2, que es el momento donde ustedes estudian todas esas arterias y venas y nervios. ¿Ok? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, un gusto haber estado con ustedes. Espero que, pues, que hayan tenido el mejor comprensión. Igual, si no, quedo muy pendiente a todas las dudas que ustedes puedan tener. Listo, muchachos. Vamos a tener aquí la grabación Gracias, doctor. y nos estamos viendo. Gracias.